Ok, ya son 5. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a comenzar con esta parte teórica, ¿sí? De lo que es la programación y algunos conceptos que vamos a utilizar a lo largo del curso, ¿vale? Ok, esta parte teórica sí voy a pedir que pues vayan tomando pues resumen de lo que esté haciendo, ya sea que le tomen screenshot o vayan anotando aquí en cuanto voy presentando, porque voy a estar monologando acerca del tema, ¿no? Ok, primero pues vamos a definir, por cierto, estos resúmenes sí me lo van a entregar, ¿sí? A mano, en su libreta, ¿va? Eh, ya iré subiendo aquí al Classroom, ¿sí? En las tareas de clase, pues la presentación de ahorita, ¿sí? Y las cosas que vamos a ir haciendo, ¿va? Sí, entonces hoy voy a, pues, ¿por qué? Ok, editar, vamos a editar esto. Tarea, ya le pondremos fecha después. Ok, aquí en el Classroom irán subiendo sus resúmenes y tareas que vayamos viendo, ¿va? Ok, ¿ya están listos? ¿Sí? ¿Qué dicen? Sí, profe. Okidoki. Primero, pues vamos a definir lo que es un lenguaje de programación. Sí, muchos autores pues definen lo que es el lenguaje de programación como un idioma artificial diseñado para expresar computaciones, sí, que pueden ser que pueden ser llevadas a cabo por máquinas pues como las computadoras, ¿vale? Esto no quiere decir que solo sean solamente para las computadoras, sino que podemos utilizar los lenguajes de programación para hacer que una máquina, ya sea una computadora, un aparato, haga algo, ¿vale? Entonces, pueden usarse, en nuestro caso, para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, ¿sí? Para expresar algoritmos con precisión o como modo de comunicación humana, ¿vale? Entonces, con esto podemos controlar ciertas partes del comportamiento de la computadora, ¿sí? De realizar cálculos, realizar tal o cual acción, ¿sí? Incluso, pues, mucho lo hemos visto en todos los tiendas, bueno, en muchas tiendas que tienen su como punto de venta. Entonces, ese punto de venta, pues, es básicamente un algoritmo, un programa que captura datos, códigos de barras, hace pedidos, shalala, ¿no? Entonces, desde controlar una cosa, una máquina, hasta que la misma máquina sea más fácil comunicarse con el humano, ¿no? Ok, el lenguaje de programación está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura, ¿vale? Entonces, los símbolos, como, no sé, vamos a utilizar el símbolo de gato, la barra invertida, no sé cómo se llama, diagonal invertida, perdón. Símbolos como menor que, mayor que, más, menos, división, módulo, shalala, ¿vale? Ok. Eh, todo esto tiene reglas de sintaxis, ¿sí? Que el código tiene que estar escrito correctamente, ¿sí? Lo cual pues vamos a estar trabajándolo en esta materia, ¿sí? Y semántico, o sea que tiene que llevar un orden específico, ¿sí? Entonces, en esto de semántica, pues tenemos que declarar una variable para poderla utilizar después, ¿va? Y saber dónde la tenemos que declarar, ¿sí? Dónde vamos a utilizar la función principal, dónde vamos a preguntar qué o qué,
dónde vamos a capturar datos, asignarle valores a las variables y ese tipo de cosas, ¿no? Ok, el proceso por el cual se escribe el código, se prueba que el código funcione, se depura si es necesario, se compila, ¿sí? Y se mantiene el código fuente normal, que eso es a lo que se le llama, pues, programación o código de programación, ¿vale? Ok, ¿ya le tomaron screenshot o están anotando? Muchachos. Yo ya terminé de anotar, si quiere, dele la siguiente. Ok, entonces van a estar anotando, ¿verdad? Ok, entonces aquí pues tomen las ideas clave, sí, ya está resumido eh, eh, para que lo tomen así. Ok, también la palabra programación se define como el proceso de creación de un programa de computadora, pues viene de programar, ¿no? Mediante la aplicación de procedimientos lógicos y a través de los siguientes pasos, ¿sí? Bueno, primer punto, el desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular, ¿vale? Entonces, vamos a tomar un ejemplo, pues, básico, como fuera una suma, ¿sí? Entonces, el desarrollo lógico para resolver un problema de ese estilo, si queremos hacer una suma de dos números, cualesquiera, ¿sí? Entonces, ahora en programación, ¿qué dice la lógica? Ok, primero, pues, declaro, ya sea que vaya yo a introducir los números por teclado o los números ya estén predefinidos, ¿vale? Entonces ya tenemos dos variables con, bueno, según la lógica, tienes dos variables, tienes A y B, ¿sí? A las cuales le vas a asignar un número, ¿sí? Les vas a dar un valor, ¿sí? Entonces, ya sea que lo pidas o lo tengas ya predefinido, en este caso, pues en el ejemplo lo vamos a pedir, ¿ok? Entonces pides A y pides B, ¿sí? Y ya tú lo introduces por el teclado. Entonces, la siguiente lógica que sigue, pues voy a hacer una suma. Ah, ¿y cómo hago una suma? Pues una tercera variable va a almacenar el valor de A y B, ¿vale? Entonces, también declaro otra variable, ya sea C o suma, ¿sí? ¿Dónde voy a almacenar esto? Entonces, ya que pedí los números, en la tercera variable voy a almacenar el valor de A y de B, ¿sí? Y ya con eso, pues la lógica dice que pido dos números y los almaceno en otro. Ya nada más la cosa es mostrarlo, ¿vale? Ok. La estructura, el siguiente punto sería la escritura de la lógica del programa empleando un lenguaje de programación específico, ¿vale? Nuestro caso, pues, del C, ¿sí? En este caso, la escritura lógica sería, pues, declarar las librerías para leer y mostrar datos, ¿sí? Eh, la función principal, obviamente. Declarar las variables A, B y C, ¿sí? Y ya después pedir A y B y que se haga la operación en C y ya solo muestras C, que sería pues el valor resultante, ¿no? Ok. Del tercer punto viene lo que es el ensamblaje o compilación del programa hasta convertirlo en lenguaje máquina, ¿vale? En esta parte de ensamble o compilación, el código que escribimos en el lenguaje, ¿sí? Se va a compilar para que la computadora entienda qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, la computadora debe de entender lo que estamos pidiendo, los dos números, digamos A y B, ¿sí? Y que los vaya a almacenar, que se van a almacenar y que va a hacer la suma y que lo va a mostrar el resultado, ¿vale? Ok, esto se hace en el proceso de compilación. Esta parte no la vemos, pero toda esta parte de lo que hace el proceso de compilación es que lo transforma al lenguaje máquina que la computadora puede entender, ¿vale? Ok. Después de esto, el siguiente punto, pues es la prueba de depuración. Si tenemos algún error, ¿sí? O si no nos está dando el resultado correcto, pues vemos qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces lo probamos y depuramos, corregimos el programa, ¿sí? Y por último, tenemos el desarrollo de documentación, ¿sí? Este desarrollo de documentación se puede ir haciendo a la par, ¿sí? Ya que si es que se necesita, porque muchas veces cuando programamos cosas muy complejas,
después que estamos viendo qué hicimos aquí, pues aquí en esta parte de documentación tenemos que escribir qué es lo que está haciendo el proceso. ¿Sí? Esto es para llevar a cabo, para llevar el hilo de la programación y no vuelvas a pensar lo que ya pensaste cuando lo programaste, ¿vale? Entonces ya con esto nos ahorra bastante tiempo en ya no pensar eso, ¿vale? ¿Listo? Sí, ¿Cómo van? Sí, de todos modos, como les menciono, acá en el Classroom ya tengo habilitada, ¿sí? Esta todavía no la voy a habilitar porque nos vamos a tardar como 2 semanas. Ya no puedo deshabilitarla. Bueno, aún no se sube, ¿vale? Ok, entonces ya está habilitada aquí en el módulo 1, en la clase 1, ¿sí? El módulo teórico, ¿vale? Que es esta presentación que estamos viendo. Por si no le captaron todo acá aquí en esta clase virtual, ¿vale? Pueden verlo ahí. Ok. Entonces, vámonos a meter a la parte de los compiladores, que es parte de lo que vamos a estar usando todo el tiempo, ¿vale? Bueno, primero que nada, ¿qué es un compilador? Pues muchas veces hemos visto o escuchado la palabra, el término compilador, ¿sí? Sobre todo en campos de la informática, ¿sí? Pero ¿qué realmente significa este término? Pues veremos el concepto, ¿sí? Y cómo se utiliza en la programación, ¿vale? Ok, ¿qué es un compilador? Es un pequeño programa informático que se encarga de traducir, ¿sí? El código fuente de cualquier aplicación que se esté desarrollando, ¿sí? A un lenguaje máquina, ¿sí? Bueno, aquí tiene la descripción que en pocas palabras, el software se encarga de traducir el programa del lenguaje de programación a un lenguaje máquina que puede ser comprendido por el equipo y puede ser procesado o ejecutado por este, ¿vale? Ok, y aquí viene en este pequeño diagramita cómo es el funcionamiento, ¿sí? Entonces acá nosotros escribimos nuestro programa fuente, shalala, todo lo que tiene que hacer, ¿va? Le vamos a dar compilar, ¿sí? Para revisar que todo lo que hayamos escrito sea coherente, congruente, tenga la sintaxis adecuada. ¿Sí? En dado caso que tengamos algún error, no lo va a marcar, ¿sí? Entonces nos vamos al programa fuente otra vez, lo editamos y corregimos, ¿vale? Volvemos a compilar, si vuelve a salir un error, editamos y corregimos. En caso que ya todo esté funcionando correctamente, ¿sí? Nos va a arrojar un código objeto, ¿sí? Que ya es nuestra pantalla final, que está ejecutando todo nuestro código. Y aquí, por ejemplo, ya en esto de la suma, ya nos va a mostrar, ingresa A, ingresa B, y al momento que ingresas B, hace la suma internamente y solo te sale el resultado de la suma es tal, ¿no? Todo esto cabe mencionar que ya se lo hemos programado, ¿no? Sí. Entonces, con esto vamos a estar resolviendo nuestros pequeños problemas que salgan acá en nuestro caso, pues el DEPC, que es el IDE que vamos a estar utilizando. IDE es Entorno de Desarrollo Integral, que ya es el software, ¿sí? Que, pues, como menciono, es DEPC. ¿Sí? Entonces aquí vamos a estar gran parte del tiempo compilando y corrigiendo errores, a menos que ya le salga lo primero, pues, que bueno, se tiene buena lógica y sale, ¿no? El compilador también nos detecta que si no tenemos si no escribimos bien el código, ¿sí? Si no tenemos alguna de las reglas del lenguaje que utiliza la programación, nos va a marcar ahí esos errores. Entonces va a ser un barrido de todo nuestro código, una lectura, ¿sí? Y nos va a marcar los errores del compilador, ¿vale? A veces puede ser como muy claro al momento de mostrarnos en qué nos equivocamos, ¿sí? En otras veces, si el error es más lógico, de lógica, que no hayamos acomodado algo, pues ahí sí tenemos que meternos a escarbar en el código, a detectarlo
a ojo, vaya. Sí, puede que nos mencione que nuestro error comienza de tal línea a tal línea, puede ser, pero eso ya lo iremos manejando en el software, ¿vale? Ok, ¿listo ya con esto? Chicos. Sí, profe, ya quedó. Ok. Sí, profe. Recuerden que ocupo resumen, ¿vale? Ok. Ok, en los lenguajes de programación tenemos de alto nivel y bajo nivel, ¿sí? Nosotros en nuestro caso, porque ya la tecnología ha avanzado tanto y todo, vamos a utilizar un código, un lenguaje de alto nivel. Sí, en nuestro caso va a ser C++, C++, ¿sí? Que ya pues ya viene integrado con un compilador y un intérprete, que es lo que vamos a estar utilizando para que la máquina nos comprenda, ¿vale? En los de bajo nivel, solo por mencionar, pues es lenguaje máquina, lenguaje ensamblador. Acá viene pues código más complejo de entender, perdón, más complejo de plasmar en la computadora, ya que nos estamos metiendo más al fondo, ¿sí? Más a lo básico. Pero en nuestro caso, pues ya, no, ya está más digerido, ya tenemos palabras conocidas, aunque sean en inglés, instrucciones que pues, podemos comprender, ¿no? Más sencillo. Ok. Un compilador, un concepto un poco más elaborado, pues es un programa traductor, ¿sí? Que traduce el código fuente de un programa hecho en lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel, ¿sí? Lenguaje máquina. Entonces, como pueden observar, aunque se ve muy feo, ¿sí? Si tenemos un codiguito aquí simple que solo muestra hola compilador, ¿sí? Va a pasar al proceso de compilación y la computadora la va a transformar en ceros y unos. Esto, claro, no lo vamos a ver, ¿sí? Después de que lo transforma a ceros y unos, ya nos va a mostrar solamente en la pantalla pues lo que queremos, ¿no? Aquí solo queremos que escriba hola, compilador y ya. Y eso es lo que nos va a aparecer en la pantallita negra, ¿vale? Entonces, nos vamos a un poco a más práctico, ¿sí? Nosotros aquí tenemos un chorro, mucho código, muchas líneas de código, ¿sí? Tenemos aquí 500, 600 líneas de código, ¿sí? Bueno, aquí están agrupadas, ¿no? Pero tenemos ya estas líneas de código y yo cuando le doy compilar, ¿sí? Todo esto me lo va a transformar a ceros y unos internamente, mi computadora, y al final me va a sacar, pues, el código objeto, ¿sí? Si le damos aquí, de hecho, lo que nos va a sacar, ¿sí? Pues es que estoy pidiendo varias cosas. Aquí solo me está corriendo lo que selecciono. ¿Ok? Sí, entonces aquí lo único que estoy pidiendo, pues es 1, iniciar sesión, 2, registro, ¿vale? En un caso más, pues sencillo, ¿sí? Por ejemplo, aquí. ¿Sí? Entonces aquí ya nos va a mostrar este pequeño letrero, ¿sí? Entonces si lo mandamos a compilar, me está ejecutando el anterior, si lo mandamos a compilar, ¿sí? Ya sale, hola a todos, ¿sí? Entonces para que saliera este pequeño mensaje tuvo que haber la máquina interpretado, shalala, en este caso es muy sencillo, ¿no? Y pues nada, eso es lo que nos saldrá al final, una pantallita negra con lo que queremos, el código objeto, ¿vale? ¿Ya está esto? Sí. Sí. Okidoki. Ok. No, ok. Las partes de un compilador, ¿sí? Se dividen en dos, ¿sí? Que es el front end y el back end.
¿sí? No sé si lo hayan escuchado antes. El front-end es la parte que interactúa con el usuario, con nosotros, nosotros los programadores, ¿sí? Y es independiente de la plataforma en que se trabaja. Se encarga de realizar el análisis de código fuente, ¿sí? El que escribimos, lo compila y lo verifica que sea válido, ¿sí? Así como también genera un árbol de derivación, que vamos a ver un poquito más adelante, para cálculos, y rellena los valores de la tabla de símbolos, que también veremos más adelante. Entonces, esta es la parte donde nosotros estamos directamente programando en la computadora, ¿sí? Bueno, en nuestro caso de forma muy visual, ya que pues tenemos estos softwares, ¿vale? Y también tenemos el back-end, ¿sí? La parte interna. El front-end es la parte que vemos, ¿no? En cualquier software. El back-end es la parte del compilador que se encarga de generar el código en formato máquina, ¿sí? En ceros y unos todo lo que escribamos lo va a transformar, ¿sí? A partir de todo lo que hizo el front-end, ¿sí? Entonces aquí ya la máquina pues puede comprender todo lo que programamos, vaya. ¿Sí? ¿Alguna duda? Si tienen una duda, pueden hablarlo al momento o una vez que haga una pausa. Profe, yo tengo una pequeña duda. Dígame con su pequeña duda. ¿El lenguaje de bajo nivel siempre es binario o hay más? Ese es el más bajo. O sea, son como estilo, como capas, ¿sí? Tenemos el binario, que es directamente el lenguaje máquina, ¿no? Ceros, unos, todas las palabras, letras, números, se transforman a ceros y a unos, ¿va? Ese es el más bajo. Ya un poquito más arriba, que también sigue siendo bajo, es es otro estilo de codificación o de programación. Pero también están un poquito más complejos, lo cual no está bien. Ok. Gracias. ¿Listo esto, por cierto? Sí, profe. Ok. Ok. Las partes de un compilador pues se dividen en análisis y síntesis, ¿vale? Ok, en la parte de análisis, ¿sí? Divide el programa fuente, ¿sí? Todo lo que escribimos en la computadora en sus componentes, ¿sí? Y crea una representación intermedia, ¿sí? Que pues determina las operaciones y se registra una estructura de árbol. Esto es para las operaciones, ¿vale? También lo vamos a ver un poquito, ¿sí? Entonces, ya que lo escribimos, pues va a separarlo dependiendo de qué parte del análisis sea, ¿sí? Porque en la parte del análisis tenemos como unas 5 fases, me parece. ¿Sí? Y ya que se separan, pues ya, todo eso lo hace la computadora en segundos, ¿va? Ok, y también tenemos la parte de síntesis, ¿sí? Esta parte de síntesis construye el programa objeto deseado a partir de la representación intermedia. Ya que tenemos todo que ha funcionado bien en cada uno de los procesos del análisis, ya sale, por ejemplo, pues ya sale este titulito, ¿no? Si yo aquí le agrego más cosas, pues lo tengo que volver a compilar, ¿sí? Y como es algo tan simple, no tarda nada, ¿sí? Sí, ya sale. Hola a todos. ¿Vale? Entonces, este sería ya el programa objeto deseado, ¿sí? Yo lo único que quiero es que escriba eso y ya está. Lo escribió. Ok. Ok. Y tenemos tipos de compiladores, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar el compilador optimizador de una sola pasada, ¿sí? Ya incluso hay compiladores que ya traen muchos de estos integrados, ¿sí? Ok. Cada compilador se adecua a los requerimientos del programador, claro.
Entonces podemos destacar que hay compiladores cruzados, optimizadores, de una sola pasada, de varias pasadas, just in time, de justo a tiempo, y los conocidos como intérpretes que traducen el código del programa en tiempo real, ¿sí? En cuanto lo vas escribiendo, lo va interpretando, ¿va? Lo va traduciendo. Ok, cada uno de estos compiladores se adecua a un lenguaje específico o a varios. Algunos son de código abierto, otros son de paga. La versatilidad de algunos los hacen más populares que otros, pero a grandes rasgos se escoge dependiendo de qué es lo que necesites, ¿no? Por ejemplo, por decir un ejemplo, tomemos compilador cruzado, ¿vale? Este tipo de compilador es un compilador que escribimos, digamos, en una computadora. Digamos, yo estoy escribiendo mi código en una computadora. Entonces, ya sea que tenga cálculos muy extensos, muy complejos, transformaciones súper cañonas, entonces mi computadora no es capaz de soportar tanto poder de cálculo, ya sea mi memoria o mi almacenamiento, lo que sea, ¿no? Entonces, para eso utilizamos el compilador cruzado. Hay computadoras solamente específicas que realizan cálculos, ¿sí? Entonces, por medio de esto de compilación cruzada, podemos ejecutar un código desde mi computadora, lo puedo mandar a que se ejecute en otra computadora, ¿sí? Que sí tenga el poder de procesamiento que ocupo, ¿vale? Para eso se ocupan, por ejemplo, esos cruzados. ¿Va? ¿Listo con esta diapositiva? También un momento. Por supuesto. Bueno, siguiendo mencionando un poco más de esto, por ejemplo, compiladores de una sola pasada, ¿sí? Entonces nosotros escribimos nuestro código y el compilador pues va a hacerle todo el proceso, ¿sí? A todo nuestro código. Y pues con una sola pasada puedes que encuentres todos los errores, ¿sí? O ya sea que pues, lo compiles y lo compiles y lo compiles y te salgan más, ¿sí? Entonces esto es para optimizar y saber dónde te equivocas o dónde te falta algo, ¿no? Ya sea en la lógica o en la sintaxis. El de varias pasadas, pues, analiza el código, ¿sí? Y al final te muestra una serie de comentarios como recomendaciones, no sé, warnings, advertencias de qué proceso, en qué proceso está fallando o qué puede haber mal ahí, ¿no? Inclusive hay algunos software para programar que en cuanto escribes el código te dice si está bien escrito o no. Entonces de ahí ya está haciendo el preprocesamiento, ¿ah? Interno. Sí. Listo, profe, si quiere ya puede continuar. Okidoki. Ok. Entonces vamos con el compilador cruzado, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, un compilador cruzado es un compilador capaz de crear el código ejecutable para otra plataforma distinta que en la que el compilador se esté ejecutando, ¿vale? Esto es muy útil cuando quieren compilarse código en una plataforma que no se tiene acceso o cuando es incómodo o imposible compilar en dicha plataforma, ¿sí? Como les mencionaba, puede ser que la computadora que estemos usando no tenga suficiente poder de cálculo o de cómputo, entonces tenemos que mandar que se ejecute en otra, ¿sí? Que se compile en otra. Incluso, solo por mencionar, en el QLagos tenemos se tiene un laboratorio
que tiene computadoras superpoderosas, ¿sí? A la cual hemos mandado pues grandes bases de datos para analizar, ya que pues en una computadora normal tardaría mucho o no lo terminaría, ya que pues son computadoras de escritorio, son personales y no tienen tanto poderío. Y inclusive he mandado bases de datos de, no sé, 15, 20 millones de datos, la cual pues mi computadora no puede procesar todo eso, ¿no? Se queda ahí pasmada, ¿no? Incluso hasta sale mensaje de que no se pudo. Entonces ya para eso pues utilizamos uno de esos computadoras servidores de cálculo y ya nos arrojan pues lo que queremos, vaya. ¿Va? Ok. Continúo. Ok, tenemos el compilador optimizador, ¿sí? Que es un compilador que trata de minimizar ciertos atributos del programa informático con el fin de aumentar la eficiencia y rendimiento, ¿vale? Los optimizadores se aplican generalmente mediante una secuencia de transformaciones de optimización, ¿sí? Algoritmos que transforman a un programa para producir otro de salida. Sí, semánticamente equivalente. Esto quiere decir que algunas computadoras o algunos compiladores que utilizan algún lenguaje eh, le es más fácil o está diseñada para que en cuanto le llegue cierto tipo de código, lo transforme a un código equivalente al mismo que la computadora puede comprender más. ¿Sí? Y con esto, pues, reduces memorias, ¿sí? El tiempo de ejecución del programa, ¿sí? Ya no va a tardar, no sé, 10 minutos, va a tardar 2 minutos o lo que sea, ¿no? Eh, la optimización espacial, ¿sí? Cada vez que ejecutamos un programa, este genera residuos en la memoria de espacio del equipo que estemos usando, ¿sí? Entonces, con este optimizador reducimos ese espacio. Entonces, también reducimos el tamaño del programa, ya sea que pese, no sé, de 10 megas, lo reduces a, no sé, a 1 mega o 2 megas, ¿vale? Ok. Minimiza la potencia consumida por un programa debido pues a las computadoras portátiles, ¿no? No sé si ustedes tengan, ya que están utilizando Windows, ¿sí? Nuestra computadora tiene cierto tipo de memoria, ¿no? Memoria de almacenamiento, memoria RAM, bla, bla, bla. ¿Sí? Bueno, yo en mi caso tengo 8 gigas, 4 núcleos, y todo esto está ocupando espacio en la memoria. Así pasa también con los compiladores, ¿sí? Entonces, una parte del compilador optimizador es que reduce el poder de cálculo, el poder de memoria que está utilizando, ¿vale? ¿Listo con esto? Si quieres me regreso a diapositivas y no alcanzaron a notar. Pues yo sí, no sé. ¿Cómo ven? Chicos, ¿cuántos tengo? 14, 3 chicos que tengo. ¿Cómo van? ¿A la par? Sí, vale, está bien. Ok, está bueno. Ok, para el proceso de compilación, primero, pues, se le llama compilación al proceso de traducir el código fuente en lenguaje de programación, ¿sí? Entonces agarra el lenguaje y lo traduce primero. Segundo, se le llama encabezado cuando se enlaza el código de bajo nivel generando todos los ficheros y subprogramas. Ok, nosotros programamos esto tan simple, ¿sí? Entonces esto genera un enlace a la computadora
para que lo traduzca. Y todo esto se descompone, ¿sí? Primero, la lectura de la librería, ¿vale? La siguiente instrucción para poder utilizar este tipo de sentencias, ¿sí? Entonces va aquí desagregándolo a la función principal, ¿sí? ¿Y qué va a hacer esto? Ah, pues va a solo mostrar esto. Ok. Y ya, todo esto fue desagregado y convertido en código de bajo nivel, ¿sí? Ok. Para las etapas del proceso, ¿sí? Tenemos la fase de análisis y la fase de síntesis, ¿sí? La fase de análisis, ¿sí? Aquí nos vamos con el análisis léxico, ¿sí? Que checa que todo esté bien escrito. La sintaxis, perdón, el análisis sintáctico, ¿sí? Que tenga orden. Y la semántica, que tenga lógica, ¿vale? También en la fase de síntesis, pues ya genera el código objeto equivalente al programa fuente, ¿sí? Todo el código que escribimos, pues va a generar, como el ejemplo de acá, generar solo el letrerito que dice hola a todos, ¿vale? Ese es el código objeto. Y es equivalente a lo que yo estoy programando, ¿vaya? Sí, o sea que todo esto, esta parte que tengo seleccionando, es equivalente a esto, ¿va? Ok, vamos con las etapas, cada una, ¿va? Ok, acá, en estas etapas, ¿sí? Acá solo mencioné 3, pero estas 2 son la parte de generar, la parte de síntesis, ¿va? Entonces aquí las separamos en 5. No sé por qué aquí tiene B, I. Ok, entonces tenemos las fases de un compilador, ¿sí? Al léxico, sintáctico, semántico, generador de código intermedio y optimización, ¿va? Vale. Pues vamos con el léxico, ¿sí? Incluso con algún ejemplo, ¿sí? El analizador léxico, bueno, yo creo que aquí me voy a pedir ayuda de ustedes para yo no estar monologando todo el tiempo. Y pues un poco de ayuda, ¿vale? Ya sea alguno de ustedes que quiera participar o lo elijo yo. ¿Qué dicen, chicos? Pues nada, lo elegimos, ¿sí? Ok, pues ni modo, por orden de aparición aquí. Alan, Misael, Ismael, ayúdeme acá. Ok, entonces, ok, vamos a explicar un poquito, ¿sí? Dejen callo a mis perritos, están peleando. Ya. Ok, entonces, para ver un ejemplo, ¿sí? Un token, por ejemplo, puede ser un valor numérico, ¿sí? 4.5 es un token. Una cadena de caracteres, hola, es un token, ¿sí? Palabras reservadas, if, while, for, todos esos son tokens, ¿sí? Y ya cuando unimos, por ejemplo, esto del analizador léxico, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, esta expresión, ¿sí? Valor X es igual
a valor y más 1, ¿sí? Entonces tenemos una expresión aquí, ¿sí? Que va a analizar el compilador. Tenemos un punto y coma, ¿sí? Tenemos una sumatoria, ¿sí? Tenemos una asignación, un identificador y un valor entero, ¿sí? Esto es lo que hace el analizador léxico, ¿sí? Va transformando cada expresión a su forma de entender, ¿vale? Entonces, tenemos el identificador, que sería valor X, una asignación, que sería, pues, el igual, otro identificador, que sería valor Y, tenemos una suma, un número entero y un punto y coma. Ok, si todo esto es correcto, ¿sí? Está bien escrito, tienes el punto y coma, todo va a fluir correctamente. ¿Ok? Eh, ¿Alguna duda del análisis léxico? Si no, para pasar a la siguiente parte, a la siguiente etapa. ¿No? Ok. Ok. Entonces, bueno, lo dejamos claro, ¿no? Cada uno de estos adquiere un valor y pues el analizador léxico pues lo deja pasar ya que todo está bien escrito, ¿va? Ok, vámonos con el análisis sintáctico, ¿sí? Ok, ¿quién me ayuda acá con esto? David, Alejandro. Sí, dice análisis sintáctico, utiliza los tokens encontrados por el analizador léxico y comprueba si llegan en el orden correcto proporcionando por la gramática libre de contexto del contexto el lenguaje fuente que define el lenguaje fuente. La salida del análisis sintáctico suele ser un árbol sintáctico con la estructura sintáctica del programa de fuente. Está trabajoso, ¿no? Ok, entonces ya que todo llegó bien, sí, ya se leyó cada token, sí, ya se le tomó el valor que debió haber tomado, tienen las igualdades bien colocadas y estás haciendo una pequeña suma, ¿sí? Entonces, esa parte, ¿sí? La va a convertir en este árbol sintáctico, ¿sí? Entonces, lo primero que busca el árbol sintáctico, ¿sí? Toma la expresión y lo primero que desagrega es el punto y coma, ¿vale? Lo siguiente que desagrega, pues, es el identificador y la asignación, ¿sí? Valor X a que es igual. Y ya por último tenemos la operación, ¿sí? Tenemos el otro identificador Y sumando a un entero. Entonces, así es como lo va desagregando cada una de estas partes. A ver, permítame un segundo. Ok. ¿Alguna duda del análisis sintáctico? ¿Sí? ¿Alguna? ¿Alguien? ¿No? Ok. Pues le sigo. Ok. Y después de eso, pues viene el análisis semántico, ¿sí? Que es diferente al sintáctico. Ok. Siguiente, David Gómez Estrada. David. Perdón, pensé que estaba leyendo, lo traía en mute. Análisis semántico. El analizador semántico se ocupa de comprobar el significado de las sentencias. Puede haber sentencias sintácticamente correctas, pero que no se pueden ejecutar por no tener ningún sentido. Ok. Venga. Ok. Vale.
A lo que se refiere este punto, el análisis semántico, ok, tienes tu código bien escrito, pero digamos que cuando pediste valor Y, tienes en su variable tienes asignado, no sé, la palabra hola. Entonces, hola no se puede sumar, no se le puede sumar más uno, ¿cierto? No son del mismo tipo. No son del mismo tipo, por lo cual el análisis semántico dice, no, espérate, esto no puede estar funcionando de esta forma. Tienen que ser variables del mismo tipo, ¿sí? Entonces, generalmente esto se hace al mismo tiempo que el sintáctico, ¿sí? Encuentra los errores del significado a partir del árbol, revisa qué tiene dentro cada cosa, ¿sí? Cada token, y reúne información sobre los tipos de datos, ¿sí? Si es una variable, una constante, el tipo de variable, ¿sí? Digamos que una variable puede ser cualquier valor, ¿no? Desde numérico, ¿sí? Hasta que a una variable le podemos asignar una letra o una palabra, ¿va? Determinar el tipo de resultados intermedios de las operaciones. Esto determina el tipo de resultados intermedios de las operaciones. Si ambos son valores numéricos, pues obviamente va a funcionar, va a pasar el análisis semántico, ¿sí? Y comprueba que los operandos de un operador pertenezcan a los conjuntos del mismo tipo, ¿sí? Si van a ser solo números enteros, solo números enteros. Si van a ser números con decimales, solo números con decimales, ¿sí? Números imaginarios, solo números imaginarios, ¿sí? Comprueba que sean del mismo tipo, ¿sí? Ok. El resultado del análisis semántico, ¿sí? La salida del análisis suele ser un árbol semántico también, que no es más que un árbol sintáctico, que es lo mismo, ¿sí? Cada nodo tiene un significado. Ok, para el análisis semántico, lo que se va a fijar, ¿sí? Es que, por ejemplo, el valor X haya sido declarado antes de utilizarse, ¿sí? No solo puedes declarar valor X es igual a valor Y más 1, ¿no? Tienes que declarar de qué tipo es el valor X, ¿sí? De qué tipo es el valor Y, ¿sí? Y verificar que, por ejemplo, valor X o valor Y no tengan ningún valor antes, ¿sí? Y que el valor y el número 1 sean el mismo tipo, ¿sí? Que el operador suma puede aplicarse al valor Y más 1, ¿sí? Y que el valor X pueda almacenar el resultante de valor Y más 1, ¿sí? O sea que todos los tres tienen que coincidir con el tipo de valor que es, ¿sí? Ya sean números enteros, como decía, números con decimales, números imaginarios, números, no sé, qué tantos tipos, ¿vale? Y de eso se encarga el análisis semántico. ¿Ok? Ok. Vámonos con la generación de código intermedio, ¿vale? Fabián Soto Casillas, venga, ayúdame. Generación de código intermedio. Una técnica para facilitar la tarea de creación de nuevos compiladores consiste en dividir el compilador en dos partes. Una fase sys comunicadas con intermedio. Ok. Para comprender un poco más, este tipo de operaciones, como la de X es igual a valor Y más 1, ¿sí? Las descomponen, ¿sí? Pongamos un ejemplo un poco más complejito, como este que viene aquí, ¿sí? De generación de código intermedio. Tenemos esta expresión, ¿sí? Mientras que A sea mayor que B y A también sea menor que 2 por B menos 5, hacer la suma, ¿sí? De A más B, ¿vale? Ok. ¿Y cómo se hace el código intermedio? Ok. Primero se analiza la primera instrucción, ¿sí? Si A es mayor que B, se va a la siguiente instrucción, ¿sí? A L2, ¿sí? Si esta funciona, se va a hacer la multiplicación de 2 por B, ¿sí?
Este es como lo interpretaría la computadora, ¿va? Ok. Aún no está haciendo nada más, ¿sí? Y luego al T1, a lo que salga de 2 por B, se le restan 5. O sea, está haciendo esta pequeña operación, ¿sí? Ahora analiza la siguiente instrucción. Si A es menor que los cálculos que ya realizamos, o sea, está cumpliendo ambas condiciones, se va a la siguiente instrucción, ¿sí? A L4. De lo contrario, termina el proceso, ¿no? Si cumplió con las expectativas de uno y otro, va a hacer la suma, ¿no? A es igual a más B, ¿sí? Si se cumple esta y se cumple esta, va a hacer esto. Si no se cumple una u otra, termina esto, ¿sí? Eso es el go to L3. L3 ya es terminar, ¿vale? Esta es la generación de código intermedio. ¿Sí quedó más o menos claro o no tanto? Sí. Ok. Optimización de código. ¿Qué pasó? Ok. Ok. Esta parte de optimización me va a ayudar Francisco Esteban. Esta fase de síntesis está presente en los compiladores más sofisticados y su propósito es producir un código objeto más eficiente, reduciendo el espacio ocupado por el código generado, aumentando la rapidez de ejecución, haciendo que se necesite menos memoria cuando se ejecute. Ok. Esta parte, como menciona aquí el texto, ¿sí? Está más confusa porque hace unas transformaciones, pues uno lo vería así como que redundantes, ¿sí? Por ejemplo, en esta pequeña factorización de expresiones comunes, sí, tenemos que A es igual a B más C más D, ¿sí? Y tenemos que E es igual a B más C más F. Aquí, el B más C, ¿sí? Entonces, cuando optimizamos, ya guardamos el B más C en una variable, ¿sí? Y ya se la podemos sumar a la otra expresión, que es un término independiente que no están en ambas, ¿no? Entonces, A ya sería pues, T1, que es lo que te salió de B más C, más D, y E que te salió de T1 más F, ¿vale? Entonces, esto nomás es parte de optimizar, ¿sí? Y es parte de lo que hace la computadora, pues para hacer más fáciles sus procesos. Ok. Generación de código final. ¿Sí? Ok. Esta es la última fase del proceso. Y se genera un código objeto, ¿sí? A partir del código intermedio, ¿sí? O sea, ya la versión final, la que vamos a ver el resultado final, ¿sí? Ya pediste A, pediste B, perdón, ya pediste, sigamos con el ejemplo de valor X es igual a valor Y más 1, ¿sí? Ya pediste valor Y, ya se analizó que valor X sea igual a valor Y valor Y que tenga el mismo formato que el 1. Entonces, a partir de esto se asigna el espacio en la memoria para cada nombre del programa, ¿sí? Tipos de variables, constantes, bla, bla, bla. Se traduce cada instrucción en código intermedio a una secuencia de instrucciones de código objeto y pues ya vemos en pantallita pues todo, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tenemos el mismo ejemplo, C es igual a más B, que es el código fuente. Tenemos el valor de A, sumamos el valor de B y lo almacenamos en C. ¿Sí? Ok. Y pues el proceso de compilación, ¿sí? Viene siendo de esta forma, ¿sí? Y tenemos el análisis y síntesis, como hemos estado viendo. Tenemos el código fuente, pasa por el analizador léxico, ¿sí? Que todo esté bien escrito, sintáctico, hace su arbolito de desagregaciones al mismo tiempo que el semántico, genera un código equivalente, ¿sí? Se pasa a la optimización de código intermedio, ¿sí? Se genera el código objeto y ya, pues nada, tienes al final, pues, tu, eh, tu código objeto final, ¿sí? Y pues,
Checando esto, ¿sí? Declaramos A, B, C, las tres variables, ¿sí? Antes de utilizarse, ¿sí? Entonces ahora pues pedimos el valor de A, B y C, ¿no? No me acuerdo si es con esto, lo uso. A, B, C, ¿no? Y sí, entonces ya escribimos esta pequeña línea de código, a menos que, así, tengo que pedirla independiente. ¿Vale? Entonces aquí ya está haciendo sus pequeñas operaciones y ya la computadora lo tiene que interpretar, ¿sí? Y sacar el resultado. ¿Vale? Y ya el código objeto, pues es la suma de eso. ¿Sí? Entonces, sería todo por esta sesión. Nos vemos la siguiente, el siguiente jueves, ¿sí? A las 8, ¿vale? Para continuar. Y vayan haciendo su resumen. Y si tienen alguna duda, pues aquí estoy, ¿vale? ¿Profe, una duda para cuándo es el resumen? Todavía no tengo fecha porque vamos a acabar pues toda esta parte de teórica, ¿vale? Entonces, todavía falta igual la entonces. siguiente semana, Ok. ¿vale? Igual el viernes de la siguiente semana ya lo pido. Todo completo. ¿Ok? Sí, gracias. Sí, la tarea 1 es el resumen, Jair. ¿Va? Y pues nos vemos la siguiente clase. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, Profe, cuídense. hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias, Permítanme un profe. segundo nada más. Luego, cuídese, profe. No se vayan a salir todavía. Ya se salieron todos. Bueno, ya no hay bronca. Sí, tomé capturas. Está bien. Que les vaya bien. Ok, adiós. Bye. Chao, chao.